Listo, entonces, basados en lo que vimos en la diapositiva anterior, em, basado en lo que vimos en la diapositiva anterior, entonces nosotros vamos a hablar de la atmósfera como tal. Entonces, su composición, si bien la atmósfera es una mezcla de gases fundamentalmente, también está compuesta por agua y por aerosoles, ¿sí? Gases, agua y aerosoles son los componentes atmosféricos. Eh, ¿Por qué agua? O sea, ¿por qué hay agua en la atmósfera? Y entonces nos tenemos ¿cómo es que devolver a ahorita donde yo había dicho que estos componentes que conforman el sistema climático terrestre tienen fronteras a través de los cuales intercambian materia y energía a través de procesos biogeoquímicos y la atmósfera obtiene el agua o digamos que tiene presencia de agua en su interior, en su seno, producto de esos intercambios. Entra agua a la atmósfera a través de tres procesos. Ese era uno de las preguntas del primer examen. Entra agua a la atmósfera a través de tres procesos. La atmósfera tiene interacción con la hidrosfera y producto de esa interacción hay intercambio de materia y energía a través de un proceso llamado evaporación. ¿Sí? A través de la evaporación entra agua a la atmósfera en estado gaseoso. La atmósfera tiene intercambio de materia y energía con la criósfera. Producto de ese intercambio de materia y energía con la criósfera, entra el agua a la atmósfera también a través de un proceso llamado sublimación, que es el paso de sólido a gas sin pasar por el estado líquido, sino directo. Entonces a eso le llamamos sublimación. Y la atmósfera está, digamos, en contacto directo con la biosfera, por lo tanto, a través de la biosfera también obtiene agua, a través de un proceso llamado transpiración vegetal. Entonces, la transpiración, la evaporación y la sublimación son tres procesos a través de los cuales el agua entra a la atmósfera producto de intercambio con otros componentes. Ahora, los aerosoles. Los aerosoles entran a la atmósfera, uno, producto de un intercambio con la litosfera, porque hay, por ejemplo, algunos aerosoles que entran a la atmósfera producto de un intercambio con la litosfera, la ceniza volcánica, el polvo y la arena levantados por el viento, la calima, el humo, ¿sí? El humo también. Aunque el humo puede ser por procesos industriales o por combustión de la materia orgánica. Entonces, estos son aerosoles que entran fundamentalmente, los primeros de los que hablé, el humo pues ya entra de variadas formas, pero los primeros de los que les hablé es producto de una interacción o un intercambio de materia y energía con la litosfera. Entonces fíjense cómo esos componentes entran a la atmósfera. Ya cuando hablamos de los gases, ya sabemos que hay dos gases que son mayoritarios, que son el nitrógeno y el oxígeno, que en términos volumétricos representan los dos un 99% de la atmósfera, 78% el nitrógeno, 21% el oxígeno, que hay un gas noble llamado argón que termina siendo también mayoritario, sin llegar a los niveles del oxígeno y el nitrógeno, pero que en comparación con nosotros termina siendo mayoritario porque representa alrededor de un 0,9%, ¿ya? Entonces, queda un remanente en términos volumétricos en la atmósfera que es ocupado por una gran variedad de gases, especialmente unos gases que se le conoce como gases trazas, de los cuales hacen parte el CO2, dióxido de carbono, el CH4 o metano, el O3, ozono troposférico, los SOX, que son los óxidos de azufre, los NOx, que son los óxidos de nitrógeno, y los compuestos halógenos, que han sido generados por el hombre, los clorofluorocarbonos, perclorofluorocarbonos. Entonces, esos se les conocen como gases trazas en función de que digamos que sus cantidades son bastante minoritarias en la atmósfera.
Pero estos gases traces juegan un papel importante en términos climáticos y meteorológicos, sobre todo cuando estos gases trazas se unen al vapor de agua, ¿sí? Cuando se unen al vapor de agua, conformando los llamados GEI, gases de efecto invernadero, de los cuales el vapor de agua es el más importante. El vapor de agua es el gas de efecto invernadero más importante de todos, pero digamos que hoy la atención se centra más en el CO2 porque es el que crece más rápidamente y sobre todo porque gran parte de su crecimiento depende de actividades antropogénicas. Entonces, estos gases, la sumatoria de estos gases, sacando o dejando a un lado el vapor de agua, si nosotros hablamos solamente de los gases a nivel atmosférico, estamos hablando de un concepto que ustedes con el que van a ligar durante toda su vida si llegasen a ejercer la meteorología, que es el concepto de gas, perdón, de aire seco. El aire seco es la composición de la atmósfera sin la presencia del vapor de agua. Ya cuando el vapor de agua entra a la atmósfera, ya no podemos hablar de aire seco, sino de aire húmedo. Una pregunta, ¿qué pesa más, el aire seco o el aire húmedo? ¿Qué pesará más, el aire seco o el aire húmedo? ¿Qué creen ustedes? No los escucho. Bueno, ahí están escribiendo, vamos a mirar, seco, aire seco, aire seco. Sí, claro, el aire seco pesa más. Es lógico, ¿no? Una molécula de aire pesa más que una molécula de agua. Basándonos en los pesos atómicos. Bien, entonces, vamos a seguir acá. Son dos conceptos que hay que tener siempre presente. Aire seco, aire húmedo. El aire húmedo ya es cuando ahí contemplamos en el estudio del aire la presencia del vapor de agua. Bien, entonces estos son los componentes, así se compone la atmósfera. El agua es fundamental, principalmente porque dentro del el ciclo del agua, la interfaz atmosférica es determinante. Eh, y nosotros, cuando se hace concreto la presencia del agua en la atmósfera, cuando se concreta por lo menos de manera visual, cuando está la formación de nubes. Siempre que hay una nube formada, tenemos ya agua en estado líquido o sólido, o ambos a la vez, siempre que vemos una nube. Nosotros no podemos ver el vapor de agua, pero concretamos que hay agua en la atmósfera cuando vemos nubes. Y más claramente cuando de la nube cae una precipitación, algunos de los fenómenos que propician las nubes. Entonces ahí tenemos ya la concreción. Ahora, los aerosoles son importantes porque nunca va a haber condensación del vapor de agua si no hay aerosoles. ¿Ya? Los aerosoles son determinantes porque se convierten en núcleos de condensación. El vapor de agua se condensará sobre los aerosoles, ¿sí? Por eso, cuando nosotros vemos nubes, podemos tener la certeza de que ya el vapor de agua tuvo una conversación con los aerosoles y a través de esto logró convertirse en agua. Y los aerosoles son determinantes. Ustedes allí en los documentos que les suministré pueden tener ya concreto los tipos de aerosoles que hay y cómo se les denomina en función de su tamaño, ¿sí? Desde los núcleos de Aitken hasta los núcleos gigantes. Y hay unos aerosoles que son más higroscópicos que otros. Cuando hablamos de higroscopía, estamos hablando de la tendencia que tienen estos a propiciar la condensación. Hay unos aerosoles que son más higroscópicos que otros, es decir, fomentan la condensación en mayor medida que otros. Bien, ya cuando nos vamos a hablar de la estructura de la atmósfera, nosotros tenemos que enfocarnos digamos que fundamentalmente tres criterios, que es la composición química, la conductividad eléctrica y el comportamiento térmico. Sin embargo, cuando se habla de la estructura de la atmósfera, ya no tenemos que remitirnos ni a la composición química ni a la conductividad eléctrica. Siempre que se hable de la estructura de la atmósfera, tenemos que ir directamente a describirla en función del comportamiento térmico. Es una recomendación
de la OMM. Si bien nosotros podemos estructurar la atmósfera de diferentes criterios, incluso más de los que están aquí, porque yo puedo estructurar la atmósfera en función de cómo varía la presión, puedo estructurar la atmósfera en función de cómo varía la humedad, o sea, puedo hacer muchos arreglos de la atmósfera en función de cómo varía X o Y elemento, en función de cómo se comporta este en la vertical a nivel atmosférico. Pero si bien estos tres que están aquí son los fundamentales, ya hoy cuando vamos a hablar de la estructura como tal, nos tenemos que remitir directamente al comportamiento térmico, es decir, a cómo se divide la atmósfera en función del comportamiento de la temperatura en la vertical. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la estructura de la composición química, la atmósfera la dividimos en dos regiones. Una que va desde la superficie hasta aproximadamente unos 80, 90 kilómetros que le llamamos atmósfera y que se caracteriza fundamentalmente porque el aire como tal es homogéneo, es una mezcla de gases como tal. Es decir, la composición que tengo en superficie viene siendo la misma composición que tengo a 80 kilómetros. Es una mezcla turbulenta, ¿ya? Entonces, si bien las cantidades disminuyen de los elementos, las proporciones se mantienen. Aunque es menos densa la atmósfera a 80 kilómetros que en superficie, las proporciones se mantienen aunque las cantidades hayan disminuido. Y se mantiene la mezcla. Más allá de que el vapor de agua sí a 80 kilómetros es bastante reducido. Apenas vemos algunas trazas de vapor de agua por allá. Entonces, esos primeros 80 kilómetros, la característica fundamental es que la composición química del aire es la misma y es una mezcla como tal. Ya cuando pasamos los 80 o 90 kilómetros, esa región atmosférica le llamamos heterósfera porque aquí la atmósfera se estratifica en función de los pesos moleculares de los elementos. ¿Sí? Entonces tendremos unas capas en función de cada elemento, los más pesados abajo y los menos pesados arriba. Entonces, por eso le llamamos heterósfera, ahí ya no hay mezcla como tal, el aire es heterogéneo. Por eso heterósfera y por eso la primera región atmósfera. Ya desde el punto de vista de la conductividad eléctrica, hablamos de que la primera región también desde aproximadamente desde superficie hasta unos 90 kilómetros le llamamos neutrósfera porque es eléctricamente neutra, es decir, no hay iones libres. Los rasgos de eléctricos que tenemos en la atmósfera por debajo de los 90 kilómetros son los básicamente cuando tenemos tormentas, pero no obedece a la presencia de iones libres. Ya cuando abarcamos la atmósfera por encima de los 90 kilómetros, entonces ahí sí aparece la ionización. Por eso a esa región de 90 kilómetros hacia arriba le llamamos ionosfera, ¿ya? Y que esta ionosfera es fundamental para el tema de comunicaciones a nivel terrestre, ya que es determinante para, por ejemplo, la instalación de satélites, es determinante para las ondas de radio, para la comunicación en sí a nivel global. Pero ya al hablar del comportamiento térmico, nosotros tenemos una gama de regiones mucho más amplia. Hablamos fundamentalmente de cinco, sí, hablamos fundamentalmente de cinco que bueno, la primera región que es en la que nosotros estamos, ahorita miramos un esquema, la primera región que en la que nosotros estamos, que se conoce con el nombre de troposfera, fundamentalmente porque el hombre está allí, ¿no? El tropos. Eh, Esta región se caracteriza porque es básicamente la región donde la meteorología basa la mayor parte de su estudio. Aquí es donde se presentan los fenómenos atmosféricos en gran medida, aquí es la morada de las nubes, aquí es donde tenemos, digamos, la mayor cantidad de masa atmosférica, porque en la troposfera se concentra alrededor del 75% de toda la masa atmosférica. En la troposfera es donde tenemos la mayor concentración de vapor de agua y el vapor de agua es el gas más importante, perdón, el vapor de agua es, digamos,
sí, el gas más importante desde el punto de vista atmosférico. La presencia o no presencia del vapor de agua marca unas diferencias significativas a nivel meteorológico y climático. Nosotros, por ejemplo, si queremos tener un fundamento para diferenciar una selva de un desierto desde el punto de vista climático, es la presencia del vapor de agua. ¿Qué diferencia el Sahara de la selva amazónica? Que el uno tiene una cantidad de vapor de agua mayor que el otro. En términos porcentuales, la diferencia es alrededor del 2%. Entonces, la selva es selva por el vapor de agua, el desierto es desierto por la ausencia, o digamos que no la ausencia total, pero sí por la precariedad del vapor de agua. Entonces, aquí en la troposfera nosotros tenemos todo esto de lo que les he hablado y se convierte en la capa, por estar el hombre fundamentalmente aquí, de mayor estudio de la meteorología. Es la capa de más afectación o que más incidencia tiene en la cotidianidad del ser humano. La troposfera tiene una forma acampanada, es mayor en el ecuador, eh, tiene una altura mayor en el Ecuador, producto del superávit energético que hay acá, una mayor altura que en latitudes medias y que en las zonas polares. En las zonas polares la altura o el espesor de la troposfera está alrededor de los 8 o 9 kilómetros. Ya en latitudes medias está entre 12 13 kilómetros. Y en latitudes ecuatoriales tenemos un espesor de la troposfera que puede ir de 15 a 18, incluso en algunos momentos hasta 20 kilómetros. Esto es producto digamos, de el superávit energético que hay aquí en el Ecuador, producto de que los rayos solares impactan perpendicularmente nuestra superficie. Eh, ¿Qué más podemos decir? Bueno, fundamentalmente de la troposfera, que la temperatura disminuye con la altura, ¿sí? Hasta un límite hasta un límite que está enmarcado por la tropopausa, que es una capa delgada que marca el final de la troposfera, y en donde la temperatura se mantiene constante. Ya, entonces la tropopausa marca el final de la troposfera, es una capa que se monitorea constantemente porque la ubicación de la tropopausa es determinante para el pronóstico. Ya. El que la tropopausa hoy esté más arriba, mañana esté más abajo, eso en términos de análisis y pronóstico significa bastante. Eh, no se mantiene la tropopausa en la atmósfera, los límites no son fijos. En la atmósfera siempre estamos hablando de valores aproximados de los límites, de los niveles, de los límites. Porque la atmósfera, como es un fluido, un gas o una mezcla de gases, pues lógicamente se mueve constantemente en función de los cambios térmicos, en función de los cambios de presión atmosférica también. Bien, luego de la troposfera tenemos la estratosfera. La estratosfera tiene un comportamiento térmico diferente, producto de que al interior de ella está la capa de ozono. El comportamiento térmico de la estratosfera pues nos da de que en la medida en que ascendemos la temperatura va aumentando. Si esto hace que en la estratosfera los movimientos verticales no sean muy significativos. Los movimientos verticales tienden a ser precarios porque es más fría abajo que arriba. Entonces, el aire frío pesa más que el aire cálido. No hay un mecanismo que propicie que el aire frío se vaya hacia arriba y el aire cálido baje. Ya, no hay un mecanismo propiamente para ello. Por lo tanto, la estratosfera, y eso es una pregunta de foro, por lo tanto, esa es la razón por la cual en la estratosfera los movimientos verticales son poco perceptibles, pero hay una predominancia en los movimientos horizontales producto de la rotación terrestre y producto de la densidad más baja con respecto a la troposfera. Ya hace que los movimientos horizontales sean muy vigorosos. Por eso la aviación a futuro va a ir incrementándose a nivel estratosférico.
porque en la estratosfera, al haber movimientos verticales poco significativos, se elimina la turbulencia, que es un factor acá en la troposfera que afecta a las aeronaves. En la estratosfera no tendríamos turbulencia, porque los movimientos verticales son, como les decía, no son significativos. Y podría ser aprovechada las grandes velocidades horizontales en términos de tiempo y en términos de costos por combustible. Profe, Ya, una pregunta. efectivamente cuando se vuelve a favor, ¿no? Entonces, la estratosfera es una capa bastante estable, se le llama incluso con el nombre de la capa de inversión. También se le llama así. Algunos estudiosos le llaman la capa de inversión, porque ahí se interrumpe la tendencia a disminuir de la temperatura, ya que en la estratosfera lo que hace la temperatura es aumentar con la altura. Eh, ¿Hasta dónde llega la estratosfera? Hasta un límite que es una capa delgada también llamada estratopausa, que está alrededor de los 50 kilómetros, entre 45 y 50 kilómetros aproximadamente. Ahí después de la estratopausa empieza una nueva región o una nueva capa llamada mesósfera. La mesósfera se caracteriza porque la temperatura vuelve a disminuir con la altura. Si ahí la temperatura vuelve a tener la misma tendencia que tiene en la troposfera. Digamos que con un dato muy importante en ella, que allá en el límite de la mesósfera, llamado mesopausa, que es una capa también delgada, isoterma, es donde se encuentra la temperatura más baja de toda la atmósfera. En la mesopausa tenemos la temperatura más baja de toda la atmósfera. Está alrededor de oscila entre los menos 95 grados y los menos 105 grados, dependiendo ciertos factores. Y ya después bueno, ya cuando vamos llegando a la mesopausa, al final de la mesósfera, empezamos a tener indicios de ionización, es decir, ahí ya empieza también a tener su presencia la ionosfera. Entonces, básicamente donde termina la mesósfera, también termina la neutrósfera y empieza la ionosfera. Ya empezamos a tener signos de ionización. Bien, después siguiéndonos basando en el comportamiento térmico, después de la mesósfera, tenemos la termósfera. En la termósfera ya la densidad de la atmósfera es muy baja. Se habla de que en la termósfera tenemos temperaturas ya altas, aumentativas, pero debido a que la noción debido a la baja densidad del aire muy cercana al vacío, la noción de temperatura se pierde como tal. Ya ahí las partículas están tan separadas que la noción de temperatura se pierde un poco. La temperatura de la atmósfera crece indefinidamente a partir de ahí, después de la mesósfera, hasta que nos insertamos en una capa por allá después de los 500 kilómetros, que es una capa llamada exósfera porque ya es una capa enrarecida que termina confundiéndose con los gases interplanetarios. Ya, las tres primeras capas de la atmósfera son determinantes. Digamos que hasta esas tres primeras capas hay un consenso a nivel mundial de la clasificación. Ya a partir de la mesósfera en adelante, digamos que hay unas clasificaciones o subclasificaciones diferentes, pero hasta la mesósfera es general esa clasificación aceptada a nivel mundial. Bueno, eso en cuanto a la estructura. Ahorita vamos a ver allí el dibujo del foro para que podamos apuntar algunas cosas allí. Cuando hablamos de movimiento, la atmósfera a nivel general, si una cosa es hablar del movimiento atmosférico, ojo, el movimiento atmosférico está ligado a diferentes escalas espaciotemporales. Sí, la atmósfera se mueve en diferentes escalas espaciotemporales. Se puede mover a escala local o en microescala, que es cuando hablamos de movimientos atmosféricos que me pueden durar
minutos u horas, y que pueden abarcar en extensión de metros a kilómetros. Ahí estoy hablando de un movimiento atmosférico de microescala o de escala local, que es la manera en que nosotros siempre percibimos el movimiento atmosférico, porque nosotros desde nuestra posición en superficie siempre vamos a percibir como persona, como individuo, son los movimientos a nivel locales de la atmósfera, ¿ya? Aunque la atmósfera se mueve a escalas espaciales y temporales mayores, nosotros siempre terminamos percibiendo es la microescala, el movimiento local. La atmósfera también se puede mover a nivel de mesoescala o escala media, cuando el movimiento tiene una duración de horas o días y cuando abarca a nivel de extensión kilómetros, sí, kilómetros o cientos de kilómetros. Entonces podemos hablar de mesoescala, de un movimiento de la atmósfera a nivel de mesoescala. La atmósfera se mueve también en escala sinóptica. Se mueve en escala sinóptica. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que tiene un movimiento que puede abarcar desde el punto de vista temporal desde días a semanas. Y desde el punto de vista de su extensión puede abarcar desde cientos de kilómetros a miles de kilómetros. Un ejemplo del movimiento atmosférico a escala sinóptica son los frentes y los huracanes. La atmósfera se puede mover a escala planetaria. Cuando hablamos de un movimiento a escala planetaria, decimos que es el movimiento atmosférico que se da en una escala temporal permanente, ¿sí? En una escala temporal permanente y en una escala espacial siempre de miles de kilómetros. Ese movimiento atmosférico permanente está configurado por una serie de fenómenos, por una serie de características, y es lo que nosotros llamamos circulación general de la atmósfera. Es lo que llamamos circulación general de la atmósfera. Siempre que hablamos de circulación general de la atmósfera, estamos hablando del movimiento atmosférico a escala planetaria, ¿sí? O a escala climática. Ahí siempre que hablamos de circulación general de la atmósfera, estamos hablando de ello. Pero a nivel de aviación, revisten mucha importancia los movimientos a escala local y a escala media. ¿Por qué? Porque dentro del movimiento atmosférico a escala local y a escala media se configuran una serie de fenómenos que son de difícil predictibilidad. Ya es difícil pronosticar fenómenos a escala local y a escala media. Es más fácil pronosticar y hacer seguimiento a los fenómenos de escala sinóptica y escala planetaria por su duración y por su extensión que a los fenómenos de escala local y escala media. Estos fenómenos de escala local y de escala media que se configuran en el movimiento atmosférico a esas mismas escalas son los que terminan siendo fenómenos peligrosos para la aviación. ¿Ya? Por eso ahí se los señalo. Y que bueno, eso lo vamos a ver en el segundo módulo. Hay un capítulo especial para los fenómenos peligrosos para la aviación. Bueno, y básicamente esto es lo que hacía grandes rasgos podemos hablar de la atmósfera desde el punto de vista de su composición, su estructura y su movimiento. Ya cuando nosotros queremos hablar del movimiento a escala local o a escala media, digamos que tenemos que centrarnos en las fuerzas que entran en juego para ello, ¿ya? Cuando nosotros hablamos del movimiento atmosférico hay dos efectos, digamos desde el punto de vista general, hay dos efectos que lo propician. Uno es un efecto térmico y el otro es un efecto dinámico, ¿ya? Un efecto térmico y un efecto dinámico. El efecto térmico está representado por el calentamiento diferencial de la superficie terrestre. La superficie terrestre se calienta de manera diferencial porque es una miscelánea de superficies. Nosotros tenemos a nivel de superficie, tenemos zonas cubiertas de bosques, zonas cubiertas de agua, zonas desérticas, zonas asfaltadas, tenemos zonas de cultivos
tenemos zonas cubiertas de hielo. Entonces, cuando la radiación solar interactúa con cada una de estas superficies, la manera en que la superficie absorbe o refleja la radiación solar es diferente. Por lo tanto, se presenta un calentamiento diferencial a nivel de la superficie terrestre. Ese calentamiento diferencial a nivel de la superficie terrestre hace que se configuren unas zonas de alta y baja presión. La atmósfera siempre se moverá desde las zonas de alta presión a las zonas de baja presión. Siempre el movimiento atmosférico irá desde las zonas de alta a las zonas de baja presión. Eso es fundamentado en el efecto térmico. Hay otro efecto que es el efecto dinámico y que está representado fundamentalmente por el movimiento de rotación terrestre, que es el movimiento que tiene la Tierra girando sobre su propio eje. El movimiento de rotación le imprime movimiento a la atmósfera porque la atmósfera está adherida a la Tierra en función de la gravedad. Entonces, al moverse la Tierra, también se mueve la atmósfera. Y su movimiento eh, puede ser un movimiento directamente, digamos, proporcional a ella, o puede ser un movimiento que puede ser inverso al movimiento terrestre. La Tierra gira de oeste a este, pero no siempre el viento está girando o moviéndose al unísono con la Tierra. Bien, entonces, esos son los dos efectos macro que propician la circulación de la atmósfera a nivel general. Ya cuando nosotros nos vamos a hablar del viento, que es el movimiento horizontal del aire, el movimiento horizontal de la atmósfera, cuando hacemos especificidad en el viento, lo que pasa es que cuando hablamos de la circulación general de la atmósfera, aquí no solamente tenemos en cuenta los movimientos horizontales, sino también los verticales. Los movimientos horizontales siempre le llamamos vientos, porque el viento es el movimiento horizontal del aire. Pero los movimientos verticales, ya sean ascendentes o descendentes, les llamamos corrientes. ¿Ya? Entonces, cuando yo voy a hablar del viento como una variable meteorológica a escala local o escala media, incluso a escala sinóptica, yo ahí tengo que tener en cuenta cuatro fuerzas, bueno, cinco en realidad, cinco fuerzas. De esas cinco fuerzas podríamos decir que hay una que puedo despreciar, hay dos que las puedo considerar reales y hay dos que las puedo considerar aparentes, ¿ya? Dos que las puedo considerar reales o fundamentales, que son la fuerza del gradiente de presión, que es la que me dice que el viento siempre se va a mover de las altas a las bajas presiones y que en la medida en que la diferencia de presiones sea mayor, mayor será la velocidad del viento. Eso me dice la fuerza del gradiente de presión. La otra fuerza real es la fuerza de fricción, que esa tiene incidencia fundamentalmente en las capas bajas de la atmósfera. En la medida en que yo me voy alejando de la superficie terrestre, la fuerza de fricción va siendo despreciable. Hay una que puedo considerar despreciable en el estudio del movimiento del aire, que es la fuerza de gravedad. Y hay dos fuerzas aparentes, que son la fuerza de Coriolis, que es aquella que me propicia que toda trayectoria se curve en el hemisferio norte hacia la derecha, en el hemisferio sur hacia la izquierda, y está la fuerza de gradiente. Perdón, la fuerza gradiente no, está la fuerza centrífuga, que es la que en últimas me determina que el viento no siempre sea rectilíneo, sino que se gire alrededor de los centros de alta y baja presión. Bien, eso lo vamos a ver más adelante, pero ahí para que lo tengan a modo de información.